Un verdadero maestro es quien trabaja para que haya más maestros en el mundo y no para tener más alumnos. ¿Has sentido alguna vez que necesitas un guía espiritual? ¿Sientes que tienes muchas dudas en tu vida personal o de tu camino espiritual y precisas que alguien te guíe? Es algo completamente normal y legítimo. Tener un maestro es una bendición. Nuestros sabios nos aconsejaron: adquiere para ti un maestro. Así dijeron en Pirkei Avot, que es un libro de la ética de los sabios que nos transmitieron de generación en generación. La sabiduría de la Kabbalah, ¿sí?, que es la espiritualidad judía, se transmite de maestro a alumno, y por eso es que se llama Kabbalah, recibir, porque las enseñanzas deben haber sido recibidas de un maestro verdadero. Sin embargo, tener un maestro cuando no es el correcto puede llegar a ser incluso peligroso. Por eso he preparado este video para ti, dándote las 10 señales que debe tener un maestro de verdad. Si cumple estos requisitos, o la gran mayoría de ellos, puedes estar tranquilo o tranquila. Si no, puedes empezar a pensar en cambiar de maestro. Pero antes aclararé que hay últimamente una visión de que uno no necesita maestros, que él mismo es su propio maestro o que los libros son sus maestros. Esto me parece una actitud un tanto ególatra. Sí, si bien uno tiene que saber escucharse a sí mismo, como hablaremos, y también los libros pueden ser grandes maestros, esto no sustituye al maestro en la vida. Los sabios nos enseñaron en el Talmud, en el Tratado de Berajot, que el preso no se puede sacar a sí mismo de la cárcel. Y todos, en algún área de nuestra vida, tenemos alguna cárcel que vamos a necesitar alguien externo que nos ayude a salir de ella. Para el que está fuera es muy fácil, solo tiene que abrir con la llave y sacarnos de ahí, de esa cárcel. Para nosotros es prácticamente imposible. Aún no he visto ni he conocido a la persona que no tiene algún tipo de cárcel interna de la cual está atrapado, ya sea su propio orgullo, ya sea mucha frustración en la vida, ya sea una forma de pensar acerca de los demás o acerca de sí mismo equívoca, ya sea demasiada humildad, ¿sí?, que pasa a ser una falsa humildad. Cada uno tenemos un área que nos cuesta en nuestro carácter, en nuestra forma de proceder en el mundo. Y es allí cuando vienen maestros que ya han hecho el camino para librarse de eso, que nos pueden ayudar a guiarnos. Hay alguna leyenda de que los grandes cabalistas no tuvieron maestros, pero eso es mentira. Aunque a veces los maestros no fueron tan conocidos como ellos, sin embargo, todos tuvieron como mínimo en el principio de sus vidas algún maestro. Por ejemplo, Rabbi Yitzhak Luria Ashkenazi, el Arizal, tuvo un maestro. Por ejemplo, a su tío, Rabbi Betzalel Ashkenazi, que le enseñó todos los principios de la Torah y del Talmud. Y después tuvo también, algunos dicen, a Rabbi Moshe Cordovero, como un precedente, un tipo de líder al cual él quería parecerse. El Ramjal, que también se dice de él que no tuvo maestro, no se sabe quién es su maestro, es quien no ha profundizado. Primero su tío le introdujo a toda la sabiduría y después tiene cartas con quien fue su maestro en cierto tiempo de su vida, que era Rabbi Yeshayahu Bassan, ¿sí?, en Padua, Italia. Entonces es muy importante entender que tener un maestro es básicamente una norma espiritual universal. ¿Por qué? Porque así no estoy encerrado solamente en mí. Eso me da humildad de entender que tengo que aprender a recibir para poder dar. Y no todo está en mí y yo no soy el único, porque eso se puede traducir en, como hemos dicho, egolatría, y además puede ser peligroso. Y sin más, vamos a empezar a ver los 10 rasgos que tiene que tener un maestro para ser un verdadero guía espiritual, del cual puedes aprender y te puedes fiar. Estos 10 rasgos los he sacado de, primero, algunos libros de Kabbalah y también de mi experiencia. He tenido la oportunidad de tener grandes maestros
de los más grandes cabalistas del momento en Israel, he tenido alguna oportunidad también de estar muy cercano a algunos de ellos y he tenido la oportunidad de ver cómo ellos han hecho con sus propios alumnos y conmigo. Y te transmito una experiencia que creo que es muy valiosa, así que presta atención. El último de los rasgos es muy interesante, así que te voy a pedir que te quedes hasta el final. Y además, este video te puede ahorrar mucho malestar de no estar siguiendo a alguien que te pueda llevar a lugares que son presuntamente peligrosos. Así que presta mucha atención. Aprovecho esta pausa de unos pocos segundos para contarte cómo puedes hacer que los mejores rabinos, maestros y guías espirituales de Israel sean tus mentores. Y es haciendo clic aquí abajo, informándote más acerca de la Academia Co-Creadores, la academia de crecimiento personal y espiritual según la visión de la Kabbalah y el judaísmo más grande de Internet. Número 1. Lo que habla el maestro te resuena como si ya lo hubieras escuchado antes. Esto es muy importante. Rabbi Nachman de Breslev nos dice que el verdadero maestro, el verdadero guía espiritual, es aquel que en realidad simplemente te está devolviendo lo que ya es tuyo, pero se te ha perdido. Cuando tú estés escuchando a alguien y digas, es que todo lo que dice esta persona me resuena tanto, esto ya es un indicio de que esa persona está hablando y te está transmitiendo chispas de luz que pertenecen a tu alma. Pero para eso no solo tienes que escuchar al maestro, sino que tienes que aprender a escucharte a ti mismo. Y así nos dice Rabbi Nachman, debes saber que uno tiene que aprender a ir hacia el tzadik o hacia el justo, hacia el guía espiritual, para que éste le devuelva lo que se le ha perdido, espiritualmente hablando. Y dice, porque antes de que la persona salga al aire de este mundo, ¿sí? Es decir, antes de nacer, le enseñan a su alma, su alma aprende, y le muestran todo lo que tiene que hacer y tiene que conseguir en este mundo. Cuando sale al mundo, cuando nace, todo esto se olvida de él, como dijeron nuestros sabios de bendita memoria en el tratado de Nidá, ¿sí? En el Talmud. Cuando alguien se olvida algo es como si lo hubiera perdido. Entonces, nos olvidamos de nuestra misión en la vida, nos olvidamos de todas esas enseñanzas que nos iban a llevar por esa misión y ahora viene ese guía espiritual y simplemente nos lo devuelve. Por lo tanto, él es alguien que sabe hablarte a ti, no es alguien que habla cosas muy altas suyas y tú tienes que ir a él, sino que realmente cuando lo escuchas estás aprendiendo a escuchar tu alma, algo tuyo que se te había perdido. Para los más interesados, esto lo escribe Rabbi Nachman en Likutei Moharan, primera parte, enseñanza 188. Segunda cosa es que tu guía espiritual es aquel que tiene que mostrarte lo bueno que hay en ti y no todo el tiempo la oscuridad que hay en ti. Un guía espiritual que está todo el día enseñándote lo malo que eres y te tiene deprimido y decaído es porque quiere controlarte. Una persona deprimida y decaída es muy fácil de tener bajo control. Sin embargo, un guía espiritual verdadero lo que hace es elevarte todo el tiempo, mostrarte tu grandeza interior, mostrarte tu verdadera naturaleza, la naturaleza de tu alma, que es un alma divina e inmensa e infinita, y que tienes algo que hacer en este mundo. Si bien también es aquel que te va a decir las cosas que no estás haciendo bien o por los caminos que no estás haciendo bien, él lo hace de una forma muy diferente. Otra vez, Rabbi Nachman, que habló mucho del concepto de el tzadik, el justo o el guía espiritual por excelencia, él dijo que las personas que realmente son guías espirituales son llamados Amojiach Arraui. ¿Qué significa esto? Es aquel que es digno de reprender a otros. ¿Qué significa reprender? De enseñarles que están yendo por algún mal camino. Pero él explica allí que hay dos formas. Hay personas que reprenden y lo hacen mal, no son dignos de reprender y van a hacer mal a la persona que reprendan, y hay personas que saben reprender y hacerle bien a la persona.
¿Cuál es la diferencia? Pues bien, si tú te fijas en la palabra reprender, en hebreo es mojiach, ¿sí? O leojiach. Entonces, esta tiene la misma raíz que la palabra leojiach, que es probar algo, ¿sí? Cuando yo quiero probarte algo, yo estoy dándote una reprensión. ¿Qué quiero probarte? Quiero probarte quién eres. Y esta es la gran diferencia. El que sabe decirte las cosas que están mal en ti, sin embargo te prueba que tú eres una persona de luz, que tú eres una persona grande y que este acto no te es digno porque tú eres una creación divina y que tú tienes un propósito divino. Y cuando te está diciendo que estás haciendo algo mal, en vez de bajarte, te está elevando. Esa es una persona que es digna de decirle a los demás cuando están haciendo algo que no es correcto. Pero si cuando el otro te está criticando, cuando el otro te está reprendiendo, simplemente te está bajando, te está haciendo sentir cada vez peor, hasta el punto que ya no quieres seguir adelante, esa persona es una persona que no es digna de reprender, te está reprendiendo a partir de su oscuridad y te está transmitiendo su oscuridad. Y también te está haciendo que tu vida se oscurezca cada vez más. Así que mucho cuidado. Si la persona que estás siguiendo te está dando consejos, te está pidiendo que te apartes de algún camino incorrecto y está reflejando en ti cosas que no estás haciendo bien, sin embargo, la consecuencia es que tú dices, claro que sí, claro que no voy a hacer eso, claro que estas cosas malas no me pertenecen, claro que hay grandeza en mí y estos caminos no son los míos. Entonces estás delante de alguien que sabe ser un reprensor, digamos de alguna manera, correcto. Si te está bajando, te sientes triste, te sientes frustrado, te sientes que te está dejando sin fuerzas para seguir, aléjate de esa persona y de ese líder. Tercer punto, sabe bajar el hombro hacia donde tú estás. Esto es algo muy importante. No te hablas siempre desde arriba, como si él fuera el iluminado y te ves siempre de lo lejos y abajo, sino que esa persona sabe descender a donde tú estás, sabe comprender el lugar donde estás y aconsejarte, porque un maestro que es tan santo, que es tan puro, que es tan inmaculado, que no ha pasado por lo que tú has pasado o no comprende por dónde estás pasando, no te puede enseñar y comprender y guiar en el lugar donde estás. Si la persona no tiene la empatía y se siente identificado con el lugar donde estás, aunque él no haya estado exactamente ahí, pero sabe que es tener el problema que tienes, o sabe qué se siente al tenerlo, o intenta entenderlo, ¿sí? Entonces es un maestro verdadero. Así nos dice el Rebbe de Piaseczna, Rabbi Clonimus Kalmish. Así que si tú sientes una gran desconexión con ese líder solo habla de lo puro, de lo santo que es, de las cosas altas, de las cosas elevadas, y no te sabe dar un consejo en el lugar donde estás, en la dificultad que estás pasando, ten mucho cuidado. Y eso lo aprendemos del mismo Dios. Dios dice en el libro de Vaikra Levítico, en el capítulo 16, verso 16, lo siguiente: Hashochen itam betoch tumotam. Es decir, el que habita con ellos dentro de su impureza, entre su impureza. Sí, a veces estamos impuros, pero Dios está con nosotros también allí. Dios tiene una palabra para nosotros también allí. Dios está con nosotros también allí. Si tu maestro no sabe estar contigo cuando estás abajo, no puede ser tu maestro. Y eso es lo que nos dice el Rebbe de Piaseczna en un libro muy importante que se llama Bnei Machshava Tova, las personas, sí, o los hijos del buen pensamiento. ¿Cuál es la buena mente, la buena visión, el buen pensamiento? Él dice allí, pues la base de nuestra comunidad no es reprender o criticarle a alguien simplemente y decirle, haz esto o haz lo otro, pues o que no nos va a escuchar o que se verá a sí mismo como si estuviera en el nivel de las cosas que le estamos diciendo. Es decir, criticar a alguien solo desde arriba puede crear dos cosas negativas, o que no nos pueda escuchar, o que él se cree a sí mismo una imagen
una imaginación de que él está en el nivel de las cosas que le estamos diciendo, pero en realidad no lo está, pues en el fondo todos queremos ser puros de corazón y personas elevadas, y eso nos puede pasar factura de que imaginemos que estamos allí, pero hay personas que no pueden elevarse del barro. Y toda la base de nuestra comunidad es saber poner el hombro en el lugar bajo de nuestros colegas, hasta la planta de los pies de su alma y su cuerpo, es decir, hasta la parte más baja, y desde allí elevarlos con los medios que sean oportunos para ellos. Así que esta es una gran señal. Otra gran señal, no le dice lo mismo a todo el mundo. Y esto lo aprendimos de lo que acabamos de leer. No es un guía espiritual que tiene un camino espiritual que es mágico para todos. Esto no es un maestro espiritual, sino esto es una persona dogmática. La persona y el guía espiritual eleva a cada uno con los medios óptimos para él. ¿Sí? Y eso es lo que acabamos de leer del Rebbe de Piaseczna. Yo sé ir hasta allí y ver su situación. Y según su situación le vamos a dar herramientas para su situación. Lo que es correcto para él puede ser incorrecto para el otro. Una persona que solo te sabe transmitir dogmas no es un verdadero guía espiritual. Otra señal muy grande y muy importante de un guía espiritual es que su principal discurso no es acerca de sí mismo, sino acerca de sus alumnos, acerca de las personas que necesitan su ayuda. Él entiende que él es un medio y que no es un fin en sí mismo. Si ves que habla demasiado de él, yo haré, yo meditaré, yo te bendeciré, sé como yo hago esto, yo hago lo otro, yo soy la inspiración más grande que tú puedas tener, ten mucho cuidado. Ego detectado. Cuando detectes ego en un maestro, hay que empezar a tener cuidado. Por otro lado, no podemos reclamar que no tengan nada de ego. Somos seres humanos, en algún momento se nos puede escapar. Y esa es la próxima señal. Y el próximo rasgo. Si niega tener debilidades, o las intenta ocultar todo el tiempo, o disimularlas, o poner excusas cuando éstas salieron a la luz, en vez de decir, perdón, fue una debilidad, otra vez, ten mucho cuidado. Un maestro que has estado años con él, siguiéndole, y nunca pidió perdón, nunca rectificó, nunca se equivocó, es una persona de la que seguro te tienes que alejar. Está ocultando algo. Ahora, si es una persona que ha tenido sus errores, ha sabido rectificarlos, ha sabido decir perdón, ha sabido decir me equivoqué, en este caso me equivoqué, esa es una persona digna de seguir. Si miras la Biblia, lo que la Biblia hace es mostrar los errores de todos, desde Abraham hasta Moisés, hasta todos, incluso el que entregó la Torá a Moisés, en la Biblia se muestran errores y que tuvo que rectificar. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de seres infalibles, ni de seres perfectos, todo eso no tiene que ver con la verdadera espiritualidad. La verdadera espiritualidad es 7 veces caerá el justo y se levantará. Si tu maestro espiritual nunca se cae, parece ser que no es tan justo. Próximo rasgo es el humor. Has escuchado bien. No he tenido nunca un maestro espiritual muy elevado que no sea una persona con mucho humor. Y eso tiene que ver con la conciencia espiritual. Una persona realmente espiritual entiende que no todo es tan serio. Que no todo es tan serio, que en verdad la realidad que estamos viviendo es un poquito una sombra y una parodia de la verdadera realidad espiritual. Que Dios está jugando muchas veces con la realidad, no jugando en el sentido negativo, sino que realmente no todo es tan rígido, no todo es tan serio. Y por eso es que cuando vemos el mundo lo sabemos tomar muchas veces con humor. ¿Por qué? Porque también si yo soy la persona que a través de mis grandes oraciones todo va a cambiar en el mundo. Yo en el mundo
No es algo tan grande, no es algo tan importante. No te creas, después de que hayas meditado y hayas salvado a un país entero, al final compara este acto con toda la historia y después compáralo con toda la eternidad y vas a ver que te puedes tranquilizar. Eso no significa que seas un semidios. Sigues siendo un ser humano que ha hecho un acto bueno. Si la persona no tiene una actitud de humor, de flexibilidad, y se lo toma todo muy en serio y está cambiando el mundo y él depende todo de él, cuidado con esa seriedad. Otra cosa muy importante y otro rasgo muy quizás el más importante es que no crea dependencia. No crea dependencia de él. Si es un maestro que está creando dependencia, solo vas a poder aprender esto de mí. Yo soy el único al que debes seguir. Esta información solo me la revela a mí Dios. Ten mucho cuidado. Los sabios, cuando nos dijeron que tenemos que tener un maestro, dijeron lo siguiente: Asele Harab, hazte un maestro para ti, ¿sí? Un rabino, un maestro, betistalek minasafek, y sal de las dudas. El rabino, el maestro espiritual, te hace salir de las dudas. Pero tu vida no es una duda entera. No es que solo tienes dudas en la vida y el maestro tenga que responder a toda tu vida. Hay un 80% en tu vida que tienes claro, que no necesitas al maestro, que dependes de ti, que eres independiente y tomas tus propias decisiones. Y puede haber un 20, puede haber un 10, puede haber una parte en la cual necesites guía. Es lo que estábamos diciendo antes. Hay un 20% quizás en el que yo estoy preso de mis propios, lo que sea. Y allí necesitaré preguntar, oye, he tomado esta decisión, ¿lo estoy haciendo bien? ¿Qué opinas, maestro? ¿Qué harías tú? Pero si tú te sientes en un 80% perdido o perdida, y el maestro es el que tiene las respuestas para ti, eso se llama dependencia. Y cuidado con eso, porque hay muchos líderes espirituales que lo que hacen es crear dependencia. Solo yo entiendo la Biblia, solo a través de mí vas a poder llegar a Dios, solo. Y es que el uno, el que quiere ser uno y único, necesita muchos ceros a su derecha para hacerse más grande. Así que no dejes que te hagan un cero. Si hay un lugar en que solo a través de ellos vas a poder mejorar, solo a través de ellos vas a poder entender, solo a través de ellos, ten mucho cuidado y huye de aquí. Están intentando hacerte un cero para ellos hacerse un número más grande. Y eso nos lleva a otro punto muy importante, y es que el maestro espiritual también ha tenido maestros. Él no es la cima, él no es el principio de una revelación única, no, él también es una persona vulnerable, que tiene dudas y tiene sus maestros que le guían a él, porque eso es entender que tienes un maestro que es normal, que es humano, que no es un ángel que ha bajado del cielo, porque no existen los ángeles que han bajado del cielo, no existen. Si bien has escuchado en la historia que hubo 1, 2, 3, quizás sean las excepciones, el 99,9% de las posibilidades es que no estés siguiendo a alguien así. Estás siguiendo a un ser humano que tiene sus áreas en las que necesita también su maestro que le guíe. Yo te recomiendo que nunca tengas un maestro que no tiene maestros, que no sabes quién son sus maestros, que nunca habla de ellos, que nunca dice nada. ¿Por qué? Porque esto es peligroso. Así que estos han sido los 10 rasgos de lo que es un verdadero maestro. Quiero escuchar en los comentarios cuál es tu experiencia con esto, cuáles son los rasgos que más te han gustado. Si has tenido alguna experiencia negativa o alguna positiva, me encantaría que me lo expliques aquí. Y por último te voy a decir que no es necesario que tengas un solo maestro. Puedes tener 2, 3, 4 maestros. Sí, a veces demasiado confunde, pero como mínimo tener 3 maestros, sobre todo que puedan ser 2 de entre los vivos y 1 puede ser un maestro que ya no esté. Y eso te va a dar claridad, no te va a dejar depender solamente de uno y te va a ayudar mucho. Así que si te ha gustado este video, suscríbete a este canal, danos un like,
Déjanos el comentario y nosotros nos estaremos viendo en el siguiente vídeo. Un saludo para todos, Shalom.